Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Es un gusto una vez más estar aquí con ustedes con esta serie de temas que hemos venido tocando ya desde el año pasado, que son las parábolas del reino, ¿no? Y si es la primera vez que entramos a este programa, pues ya esta es la última, porque luego vamos a tocar otro tema, ¿no? Siempre vamos a seguir con estos estudios cada 15 días, pero vamos a estar tocando una temática diferente. Nos referimos a aquellas parábolas, ¿no? Porque en la Biblia hay distintos tipos de parábolas, pero nos referíamos a aquellas parábolas que arrancan diciendo el reino de los cielos es semejante a, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, hoy toca el capítulo 20. Comparto entonces la pantalla. Eh, Ahí precisamente aparece en la pantalla las parábolas del reino. Para hoy vemos esta que se llama Los obreros de la viña, ¿no? ¿Qué dice? Porque el reino de los cielos, dijo Jesús en Mateo capítulo 20, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Estoy teniendo problemitas con la tecnología, ¿no? Ok, arrancamos nosotros con esta historia, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Entonces, una persona que tiene cierta propiedad, ¿no? Es dueño de una familia, obviamente, o cabeza de una familia, y que por lo tanto tiene bastantes riquezas, ¿no? Y entonces tiene una viña. Y dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y así como sucede muchas veces en Estados Unidos, que la mayoría de las personas que viven allá y son obreros, salen a las paradas de las gasolineras o ciertas paradas para que allí los contraten a diario, pues sucedía también en el antiguo pueblo de Israel, que los trabajadores salían, ¿no? A su a buscar empleo, ¿no? A la plaza de la ciudad o del pueblo. Y entonces este padre de familia sale a las 6 de la mañana o 5:30 a ver quién está listo, porque el horario de trabajo de aquel tiempo era de 12 horas, de sol a sol. Esa era la jornada, ¿no? Sé que hoy nosotros estamos acostumbrados a las 40 horas por semana, es decir, 8 horas por día, con 2 días de descanso, pero en el antiguo Israel, pues obviamente era de sol a sol. Entonces, antes de salir el sol, el padre de familia sale y busca a estos obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Bueno, un denario que era una pieza de plata, era el salario común que recibía un obrero al día, ¿no? Y con eso, pues él podía comprar sus alimentos, etcétera. Sigue diciendo la historia que saliendo cerca de la hora tercera del día, es decir, como a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. En este momentito el padre de familia ya no salía para recoger obreros, él ya lo había hecho, él ya había pasado por allí, él ya había mandado a su viña a aquellos que necesitaba para la viña. Y sucede lo mismo, por ejemplo, hoy en día, que si uno quiere contratar a un obrero o dos obreros para un trabajo, hay un número específico que uno necesita. El trabajo de la viña probablemente era la cosecha. Generalmente estas viñas tenían a un empleado a tiempo completo que las cuidaba, que las podaba, pero cuando había cosecha había que trabajar apresuradamente, ¿no? Porque las uvas se pasan. Es decir, cuando ya están maduras hay que cosecharlas. Cuando yo era niño en Guatemala, en aquel tiempo funcionaban las fincas de café en el sur, que eran fincas bastante grandes, ¿no? Cuando yo era niño. Y entonces, para cuando era la cosecha del café, cuando había que tapiscar, decimos en Guatemala, en Honduras dicen que cortar el café, es decir, quitar los granitos. En ese tiempo, toda la gente de las aldeas por donde yo crecí, donde yo vivía, que era la Tierra Fría o el altiplano de Guatemala, viajaban para la costa sur a fin de cosechar el café y había buen trabajo y había buen salario, pero únicamente en ese tiempo.
Entonces, probablemente estamos en la cosecha de las uvas y por eso el padre de familia necesita trabajadores extra. Sin embargo, a pesar de que había trabajo en esas fincas de café, como estoy narrando la historia de cuando yo era niño, no contrataban a todo el mundo porque había empleo limitado. Entonces, por decirlo de esta manera, el padre de familia sale a las 6 de la mañana y busca 10 obreros. La Biblia no lo dice, yo lo estoy poniendo. Busca 10 obreros porque 10 obreros necesita para cosechar ese día. ¿Sí? Obviamente la cosecha va a ser por una semana o algo así, pero él en ese momentito nada más necesita 10, no necesita más, no necesita apresurarse porque también las uvas tienen que ser echadas en el lagar y no puede acumular el fruto porque se empieza a arruinar. Entonces hay un cálculo, ¿sí? Eso significa que aquí en el versículo 3, cuando él sale a la hora tercera del día, es decir, a las 9 de la mañana, no es que salga a buscar trabajadores porque los necesita, no, no los necesita. Eso ya pasó. Es decir, no los necesita, es simplemente que él sale a dar una vuelta y dice que vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Él les dijo, como un acto de misericordia, porque ya expliqué, él había contratado el número que necesitaba, pero por decirlo de esta manera, era una buena persona. También vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos se fueron. Y aquí viene el problema, ¿sí? Cuando uno empieza a pensar qué es lo justo. Porque a los que contrató tempranito les dijo, les voy a pagar a ustedes un denario por día. O sea, me trabajan este día y yo les pago a ustedes un denario, ¿no? Es lo que aparece ahí en la gráfica, un denario. Muy bien, entonces cuando ya contrata a estos otros, que obviamente si los primeros los llevó a las 6 de la mañana, estos van 3 horas más tarde, es decir, ya solo van a trabajar 9 horas. Entonces, debió haberles pagado, por decirlo así, un cuarto menos del salario. Es decir, si ofreció $100, 100 quetzales, manejo 100. No, si me ofreció $100 por el día, o 100 quetzales por el día, o 100,000 pesos por el día, ¿no? Depende del país donde usted esté, ¿no? Pero si ofreció eso, entonces a estos otros les iba a pagar, pues, nada más 75, ¿sí? Era lo justo. Bueno, él no dice cuánto les va a pagar, solo les dice, os daré lo que sea justo, y ellos fueron. ¿Por qué fueron? Bueno, porque estaban ahí buscando empleo. Y cualquier cosa es buena, y si nada más me dan medio día de trabajo, pues me conformo, ¿no? Con eso. Salió otra vez cerca de las horas sexta. Bueno, a estos nada más les vamos a dar 50 pesos, ¿no? Y novena. Es decir, estos ya nada más van a trabajar 3 horas, entonces les vamos a pagar 25 pesos. Pero él no les dice, les voy a pagar 50 o les voy a pagar 25. Simplemente les dice, vayan a mi viña y trabajen y yo les voy a dar a ustedes lo que sea justo. Viene el siguiente versículo. Saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Hora 11. Recordemos que allá eran 12 horas de trabajo, no 8 como nosotros tenemos. Eso quiere decir que ya nada más quedaba una hora de trabajo. Y si había dado, suponiendo, un denario, y un denario lo dividimos en 100 partes, por eso dijimos 100 pesos, $100 o algo así, a los últimos nada más les va a tocar 10. Halló a unos que estaban ahí desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y la respuesta es bastante interesante. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Bueno, estos hombres están aquí y no están, por decirlo acá, no están en vagancia, ¿sí? No están ellos haraganeando o preciando o gastando pereza, como se le diga en su país, ¿no? No, no están haciendo eso, sino que ellos están esperando que alguien los contrate. Esos son trabajadores solo que no han tenido la oportunidad. Y en este sentido, quiero decir que hay dos tipos de personas que no trabajan. Aquellos que son perezosos, son haraganes,
y por lo tanto no les gusta trabajar, sino que les gusta vivir de la caridad pública. Y también están aquellos que no han tenido oportunidad, que no han tenido una fuente de empleo. Yo he conocido a los dos tipos. No, he conocido personas que no trabajan porque nadie los quiere contratar. Y cuando se les da una pequeña oportunidad, pues la aprovechan. Pero también he conocido a personas que no trabajan porque no quieren, porque cuando se les ofrece la oportunidad de empleo, simplemente no la toman. En cierta ocasión, aquí en Colombia, visitamos a una persona que dijo que no conseguía trabajo, o sea, no podía mantener a su familia porque no conseguía un empleo. Entonces, eh, el predicador que me acompañaba en ese momento le dijo, quiero que mañana usted se presente a las 8 de la mañana en frente del local de la iglesia, que yo me comprometo hoy a buscarle a usted un empleo. Y si para mañana a las 8 no lo tengo, le pago su día. Ese fue el trato. Pues resulta que ahí estuvimos esperando hasta las 9 de la mañana y el fulano nunca se apareció. Entonces, es de ese tipo de personas que no quieren. Sin embargo, los que están aquí no es que estén en vagancia, ellos están esperando. Por eso él les pregunta, ¿por qué están aquí desocupados? Y ellos dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. No les dijo cuánto les iba a pagar, probablemente ellos estaban esperando un décimo nada más o menos todavía, ¿no? Porque habíamos dividido el día en 12 horas y si dividimos 100 dentro de 12, pues a ellos les va a tocar un aproximado de 8 pesos, por decirlo de esa manera. Pero peor es nada, ¿no? Eso sirve para algo. Por lo menos ellos pueden comprar un kilo de tortillas, por lo menos ellos pueden comprar trigo, harina de trigo, para poder hacer, aunque sea unos panes, para poder comer durante ese día. Porque hoy en día nosotros tenemos una economía mucho mejor. Entonces, un día que no trabajemos, nosotros decimos, ah, pues vamos para la playa, pues entonces vamos a un parque y vamos a disfrutar nuestro día, porque ya era bueno que yo tuviese un día de descanso. Sin embargo, el tiempo antiguo era más difícil, la economía hoy en día es mucho mejor. Y eso significa el día que ellos no trabajaban, su familia no comía. Y de aquí viene entonces que el dueño de la viña tiene compasión por ellos, ¿no? Sigue diciendo el texto. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Primero los últimos y después los que entraron primero. Muy bien. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, es decir, los que entraron y trabajaron nada más una hora, recibieron cada uno un denario. Listo. Al venir también los primeros, es decir, los que entraron a las 6 de la mañana, pensaron que habían de recibir más. No sé por qué pensaron eso, pero creo que es muy lógico. Sin embargo, si uno retrocede en el texto, uno nota que con ellos convino, según el versículo 2, en pagarles un denario al día, no más. Nunca les dijo que les iba a pagar más, pero ellos pensaron que iban a recibir más. Y pensaron que iban a recibir más sobre la base de que los que entraron de último recibieron un denario. Y ellos dijeron, si ellos trabajaron una de 12 horas, entonces nosotros vamos a recibir 12 denarios. O tal vez no fueron tan entusiastas, pero supusieron vamos a recibir por lo menos dos o uno y medio, a 1,50, qué sé yo, ¿no? Pero pensaron que iban a recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, dice la escritura, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Aquí, sin entrar mucho allá en nuestra explicación precisa de la parábola, se revela un mal que tenemos mucho los seres humanos. Cuando yo daba clases de filosofía, siempre hacía este ejercicio, ¿no?
Si a usted le hacen un examen, ¿no? Le hacen una prueba de educación. Entonces, usted está en una clase de matemática, por ejemplo, y les hacen un examen. Y usted saca 85 puntos, suponiendo que valoren de 100, de 1 a 100, ¿no? Y usted saca 85 puntos. Eso, decía yo, ¿es bueno o es malo? Y las personas se tardan en contestar. A algunos les da pena decir, eso es una buena calificación porque el profesor va a pensar que son malos estudiantes, que están acostumbrados a 60 y por lo tanto 85 es una buena nota. Y algunos otros que están acostumbrados a 90 dicen, no, es una nota regular o no es una nota tan buena. Cuando quedan callados, yo les decía, depende. ¿Depende de qué? Bueno, 85, si toda la clase, ¿no? A mí me pasó una vez en Guatemala, toda la clase perdió la materia. Todos, como dicen en Honduras, quedaron aplazados. Mejor dicho, la profesora dejó a todo el mundo con la clase. Yo saqué en esa época 65, o sea, pasé, el único. Y me sentía tan contento con ese 65 porque para mí era una calificación muy valiosa, ¿no? Han habido otros momentos en que yo saco un 90, eso me pasó en el Baxter, saqué un 90, pero luego me sentí frustrado y triste porque todo el mundo sacó 100, o sea, la mayoría, no todo el mundo. Entonces era falso y verdadero y el profesor este, que ya murió, tenía la costumbre de poner todas verdaderas. Todas, me puso todas verdaderas. Y el único que analizó el examen fui yo. Entonces todos los demás era, este pone todas verdaderas y le ponemos verdadero a todo y todos salieron muy bien. El único malo fui yo. Entonces, ahí se siente uno mal. Entonces, 90 es una mala calificación. Sí, depende. Es que depende de cuánto sacaron nosotros. O sea, la calificación es buena o mala dependiendo del contexto. Eso es cierto. No debería de ser así. Yo debería de sentirme contento con la calificación que he tenido si he hecho un buen esfuerzo, independientemente de cuánto saquen los demás, pero como humanos tenemos eso. Es decir, por ejemplo, suponiendo que el padre de familia fue a las 6 de la mañana y estos hombres consiguieron empleo, creo yo que estaban muy contentos. Y yo salgo a buscar un empleo y lo encuentro, ¿ah? Me pongo feliz. El único que se pone triste de eso es don Ramón, ¿no? Cuando regresa todo triste y el chavo le pregunta, ¿qué le pasa, no? Y dice, es que hoy salí a conseguir a buscar empleo, ¿no? Porque estaba viendo la televisión anoche y vi que un comentarista dijo que nada cuesta más trabajo que vivir sin trabajar, ¿no? Sale a buscar empleo. Y regresa triste porque no lo encontró. Y dice don Ramón, no, estoy triste porque sí lo encontré, ¿no? Entonces, solo don Ramón. Pero de ahí toda persona que sale a buscar un empleo, pues regresa muy feliz y está muy contento con el empleo. ¿Qué fue lo que cambió? ¿No? Si a todos les hubieran pagado lo que podríamos decir merecía su trabajo, entonces empezamos con 8 pesos, seguimos con 25 pesos, con 50, con 75, y luego a mí me entregaron mi salario completo, entonces yo estoy feliz. Pero resulta que aquí ellos no están tristes por lo que tienen, sino están tristes porque otros tienen lo mismo. Mira, ¿cómo es esto de interesante, no? Y revela lo compleja que es la condición humana, es decir, lo compleja que es la psicología humana y no debería de ser así, ¿no? Este es un comentario extra, es un paréntesis a la lección que estamos teniendo, pero la Biblia muchas veces revela lo malo de la naturaleza humana. Es decir, si a mí me suben el salario un 10%, ese día yo estoy feliz, oye, estoy encantado, yo llego a casa, le digo a mi esposa, salgamos a tomar un cafecito, qué sé yo, cualquier cosa, y estoy feliz porque hoy mi patrón me subió el salario 10%. Pero al día siguiente me entero que a todos los demás les dieron 15%, solo a mí me dieron el 10%. Entonces mi gozo se convirtió en tristeza y eso es por mi naturaleza humana. No debería de ser así, pero así somos, ¿no? Y entonces Jesús aquí se aprovecha de esa naturaleza humana. O como bien decía papá, yo decía cuando
estudiaba esta parábola, estoy de acuerdo con los obreros. O sea, ¿cómo es eso de que yo trabajo todo el día, trabajo 12 horas, soporto el sol, soporto la fatiga, hago el mejor trabajo y al final a los que entran y hacen una sola hora al día les pagan exactamente lo mismo? Bueno, creo que papá era honesto al interpretar la parábola y en su honestidad, él veía reflejada también su naturaleza humana. Sigue contando la parábola. El padre de familia respondió, o dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, a uno, amigo. ¿De qué palabra? Esta palabra amigo no hay que darle mucha importancia, ¿no? Y creo que aquí estoy hablando de más. Le estoy dando importancia porque vi a un predicador darle mucha importancia cuando Jesús le dijo a Judas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pues resulta que esa palabra amigo aparece nada más 3 veces en las escrituras y no es una palabra de cariño realmente, sino es el término común que utilizamos en los diferentes países para llamar a alguien. En Guatemala le decimos cuate, ¿no? Cuate, en Honduras alero, parce le dicen aquí en Colombia. En cada país le dicen diferente, pero este es el término que utiliza. Oye amigo, ¿ah? Como decir, oye tú, oye fulano, ¿no? No te hago agravio. O sea, no estoy siendo injusto contigo. No conviniste conmigo en un denario y el hombre queda callado porque es cierto. Y luego le dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer con lo que quiero, pero lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Pero, analicemos esta palabrita. La palabrita toma. Resulta que es Haire, ¿no? En griego, Haire. Y aquí me gusta más cómo traduce la nueva versión internacional. Realmente la palabra quiere decir toma, ¿no? Así como aquí en Reina Valera, pero a veces en el idioma original tienen una connotación un tanto diferente. Y lo que implica en el griego, ¿no? Lo que implica es que el hombre había tirado su denario. Es decir, en la murmuración, ¿no? Ahí están murmurando ellos, entonces en la murmuración dice, al ver, versículo 10, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre, todos de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho igual a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Ahora, la respuesta que da el padre de familia implica que al menos, uno de ellos, quizás el que más estaba murmurando, el que más se enojó, el que más estaba peleando por esta situación, había tirado su denario. Así como yo no quiero esa cosa y no quiero limonas de nadie. Y lo había tirado. Y por eso el Nuevo Testamento utiliza en griego el término hae, que la Nueva Versión Internacional traduce como levanta lo que es tuyo. Levántalo porque ya lo tiraste. Ahora, quiero que entremos aquí a una reflexión sobre eso, ¿no? Ustedes se imaginan, si nos ponemos en el contexto de ellos, ustedes se imaginan lo que es salir de la casa, dejar a la esposa, a los hijos, y decirles, voy a trabajar. Y que todos ellos estén esperanzados en el salario que uno va a realizar a la tarde. No tienen nada que comer en casa, no tienen absolutamente nada, pero están esperanzados en que cuando papá regrese, papá va a traer trigo, porque le van a pagar un denario y porque va a pasar comprando la comida. Esto era típico de la sociedad antigua y por eso dentro de la ley estaba expresamente prohibido retener el salario del trabajador. Trabajó el día, págale. Si no tienes con qué pagar, te no lo contrates, pero no le quedes debiendo su día de trabajo, porque la comida de su familia dependía de ese día de trabajo.
O sea, era una escasez tremenda. Y entonces el hombre, pues va. ¿Ok? ¿Con qué cara usted regresa a su casa? No. ¿Con qué cara usted regresa a su casa? Le dice a su familia, no me dieron trabajo. Así que hoy no hay nada que comer. Por eso, precisamente, es que 3 horas después, a las 9 de la mañana, había todavía hombres buscando trabajo. Yo sé que eso no es real hoy en día. Uno va a una parada, a un parque, a una gasolinera, donde se juntan los empleados para buscar trabajo, y espera 1 hora. Eso no espera mucho. Y ya pasaron los que recogen empleados, buscan empleados, yo ya, ¿qué hago aquí? No tiene sentido porque nuestra economía es diferente, porque mi comida no depende de ese día de trabajo. Pero para ellos sí, por eso es que estaban a las 9 de la mañana. Por eso es que otros estaban a las 12 del día. Por eso es que otros estaban a las 3 de la tarde. Y por eso es que otros estaban incluso a las 5 de la tarde, probablemente, ¿no? La hora undécima, ¿sí? Estaban ahí todavía, porque esperaban que por lo menos alguien los contratara por algo, aunque sea por un pan, por una tortilla, por algo de comida que pudieran llevar a casa. ¿Sí? Porque con qué cara iba uno a regresar, estuve todo el día en la plaza y no logré conseguir empleo, ¿no? Y los hijos mirándolo ahí con hambre y no tenemos nada que comer. Pues bien, imaginemos nosotros la situación de este hombre que acaba de tirar su denario, porque les decía en el original, dice aire, es decir, levanta lo que es tuyo. Lo tiró y regresa a su casa. Sale su mujer, salen sus hijos y le dicen, oye, ¿qué trajiste? Y él decir, no traje nada. Oh, es que no conseguiste empleo. No, empleo sí lo conseguí. Y de hecho trabajé todo el día. Y de hecho me pagaron mi denario. Y entonces se lo tiré, porque soy una persona digna. Y porque a otros le pagaron exactamente lo mismo, se lo tiré. Yo creo que esa es una estupidez completa, ¿no? Pero el orgullo a nosotros nos hace cometer estupideces. Veamos cómo va la cosa, ¿no? Estupideces. El padre de familia le dice, amigo, yo no te hago agravio. Combine contigo en un denario. Y él dijo, sí, no te daño. Levanta lo que es tuyo y vete. Agarra tu denario y úsalo, ¿no? Pero quise yo dar a este también. Y luego viene la pregunta, ¿no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiero? Y yo creo que aquí, ante la lógica, este hombre tiene que quedarse callado porque el padre de familia tiene toda la razón. O sea, con su dinero, él puede hacer lo que a él le dé la regalada gana. Entonces, tú tienes envidia porque yo soy bueno. No sabemos qué contestó el hombre. No sabemos si tomó el denario y lo usó. No sabemos absolutamente nada de lo que pasó. Y muchas veces las parábolas del reino son así, porque nos quieren enseñar un misterio, ¿no? Y el misterio no se va a descubrir solito, sino que hay que ponerle un poquito de neuronas, un poquito de inteligencia para tratar de entender qué es lo que Jesús nos está queriendo decir con esta parábola, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús nos está queriendo decir con esta parábola? Bien, resulta que mi primera enseñanza, pues las demás eran paréntesis, es que muchas veces nosotros, o como dice Romanos capítulo 10, que los judíos, ignorando la justicia de Dios y queriendo establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. De qué interesante esto que dice Romanos 10, porque eso es como típico del ser humano. Yo creo, ¿no?, que tengo mucho conocimiento, creo que tengo mucha sabiduría, creo que tengo mucho entendimiento, entonces yo sé mejor que Dios cómo son las cosas. Aquí tenemos una parábola donde, pues ya conocemos la parábola, ya sé lo que la iglesia va a contestar en una encuesta, pero suponiendo que yo vaya a una universidad, ¿no?
a una universidad y haga la siguiente encuesta. A una persona que trabajó 12 horas le pagaron 100 pesos, $100. Y a una persona que trabajó una hora también le pagaron $100. Pregunta, ¿es esto justo? Creo que el 100% de los estudiantes van a decir, no, eso no es justo. Listo. Ese es el juicio humano. Ese es nuestro juicio de lo que es justo. Pero resulta que Dios no tiene los mismos estándares que nosotros. Resulta que Dios juzga y ve las cosas muy diferentes. Pensemos un momentito en el otro hombre. Regresa a casa. Sale su mujer, salen sus hijos y le dicen, oye, ¿trajiste comida? Y dice, sí. ¿Conseguiste trabajo? Sí. Solo que fue raro porque nada más conseguí una hora de trabajo. Y yo iba a traer un pan que iba a compartir con todos. Y vamos a comer un poquitito cada uno. Pero me salió un patrón súper bueno que por trabajar yo una hora nada más me pagó el día completo. Y pues resulta que aquí estoy. Hay alegría y hay felicidad en esa familia. Y esto es lo que el padre de familia quiere mostrar. O sea, esto es lo que al padre de familia le gusta y él decide ser bueno con el que no ha tenido oportunidades. Y tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? Es aquí donde se juzgan las lógicas. El salón completo al que yo le hago la encuesta diría, eso no es justo. Pero cuando ya empezamos a discutir sobre el asunto y decimos, no tiene derecho el empresario de pagar a los empleados y ser bueno sin agraviar. Porque no estoy diciendo que el empresario tiene derecho de pagar lo que le dé la gana, no. Estoy diciendo que el empresario no hace agravio, paga lo que es justo al que trabajó, pero él quiere ser bueno con su dinero, entonces no tiene el derecho de también darle al que no pudo o no tuvo la oportunidad de trabajar el día completo. Ya ahí empezaríamos a discutir sobre lo que es justicia. Pues resulta que cuando uno va a Cristo, cuando uno va a la iglesia, a veces uno tiene una idea de lo que es justo y lo que es injusto. Y esa idea la saca de su sociedad. Por ejemplo, la iglesia es una teocracia. Allí se hace lo que Dios dice. Claro que hay un liderazgo y hace un momento se oraba por ese liderazgo y hay un liderazgo y el liderazgo interpreta las escrituras interpretando la voluntad de Dios y entonces aplica esa voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros creemos que en la iglesia se debe utilizar la democracia. Por ejemplo, en la Iglesia Unida de Canadá sucedió un caso bien interesante hace algunos años. Uno de sus ministros, uno de sus pastores o predicadores, se declaró ateo. ¿No? Dijo, yo soy ateo. Y ese fue un escándalo, ¿no? Porque ¿cómo es posible que un hombre de Dios, un religioso de una iglesia, por decirlo así, se haya declarado de pronto ateo? Lo escandaloso o más escandaloso fue que él dijo que el 60% de los pastores de esa iglesia le habían confesado que ellos también eran ateos, pero no se atrevían a decirlo. Pero todavía ahí no termina el escándalo. El escándalo es que la Iglesia Unida de Canadá decidió no despedir a este pastor, ¿no? No estoy diciendo yo que me cae mal porque sea ateo y que haya que despedirlo. Lo que estoy diciendo es que hay ciertos requisitos para ciertos empleos. Entonces, yo no puedo ser un predicador del evangelio si yo no creo en Dios, no creo en las escrituras. O sea, eso es contraproducente. Entonces, sí, merezco que me despidan porque ya no soy apto para el trabajo. Eso sí, que me indemnicen. No, ellos debían indemnizarlo, debían pagarle lo que las leyes de Canadá dicen, que yo no sé cuáles sean, pero debían despedirlo. Sin embargo, ellos dijeron, no, lo despedimos. ¿Bajo qué premisa? Que consultaron a la feligresía de esa capilla donde él ministraba y pues, como lo querían mucho, entonces la mayoría dijo que le preservaran el empleo
porque les gustaba como persona y les gustaba cómo predicaba. A lo mejor era elocuente, porque hay gente que es muy elocuente, ¿no? Entonces, déjenlo con el empleo porque es muy elocuente. Pues, ¿en qué momentito cambiamos de teocracia a democracia? Pero cuando yo digo, ¿no? Y esto no es popular, en la Iglesia de Cristo las cosas no se manejan democráticamente. Entonces dicen, pues eres un cavernícola, atrasado y todo lo demás. Porque lo in o lo de moda es la democracia. Eso pasa cuando nosotros traemos a la iglesia los parámetros que el mundo nos enseña. Y cuando nosotros decidimos que vamos a juzgar las cosas según nuestros criterios de justicia. Entonces, aquí hay unos obreros que se enojan. Hay unos obreros, hay uno de ellos que incluso llega, no sé si fue el único, a tirar su denario porque su idea de justicia no cuadra con la idea de justicia que tiene el padre de familia. O cuando nuestra idea de justicia no cuadra con la idea de justicia de Dios. Hace poco, por ejemplo, sucedió un caso, ¿no? Que me plantearon a mí y me lo expresaron con estas palabras. Si ese fulanito o fulano de tal, le vamos a llamar, llega a la iglesia, yo me voy. Me lo plantearon hace poquito. Me pasó hace muchos años. Teníamos una hermana que nosotros convertimos, bautizamos y vamos a la iglesia. En una iglesia que iniciamos allá en Honduras. Y de pronto, evangelizando así por las calles, pues llevó a otra mujer. Y cuando se encontraron las dos en la iglesia, pues se armó el problemote porque se habían disputado el marido hacía algún tiempo, ¿no? Entonces, cosas que pasan en pueblos pequeños, dice pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Entonces había pasado eso. Total, terminamos perdiendo a ambas personas, porque ya no quisieron congregarse ni ser parte de la iglesia, puesto que una decía, si la reciben a ella, yo me voy. Y la otra decía, si la reciben a ella, yo me voy. Y total, pues, nosotros no podemos cerrar las puertas de la iglesia a nadie. O sea, a nadie, porque Dios otorga su perdón para todos, ¿no? Y entonces no podemos cerrarle las puertas de la iglesia y bajo esa premisa de eso no es justo y a esa persona no deberían de recibirla, no deberían de perdonarle, no deberían de congregarse ahí. Y si esa persona llega, pues yo me voy, ¿no? Y eso es porque yo decido lo que es justo y no dejo que la gracia de Dios obre. Sí, me estoy explicando en este concepto. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y para eso son los estudios bíblicos, porque nosotros somos muy buenos, nosotros componemos todo, ¿no? Ahorita hay un problema político entre Estados Unidos y Colombia, ustedes pueden enterarse en las noticias, ¿no? Y cuando platicamos de esos temas, pues todos nosotros sabemos cómo hacer las cosas, porque somos expertos, ¿no? Y nuestros gobernantes no tienen ni idea de cómo componer el mundo, pero si Selwyn fuera presidente, ese sí lo compone. Así pensamos nosotros. Y a veces pensamos que somos más sabios que Dios. Pues aquí sí nos equivocamos. Tenemos que escudriñar las escrituras para determinar lo que es justo. No puede Selby opinar, decir, lo que es justo es esto, sino debo decir lo que yo encuentro en las escrituras o lo que yo leo en las escrituras es tal cosa. Porque en esto nos equivocamos. Aquí los obreros se equivocaron. El padre de familia tenía toda la razón y ellos estaban equivocados. En cuanto al reino, siempre debemos buscar qué es lo que Dios dice y no qué es lo que nosotros opinamos, ¿no? Muy bien. En segundo lugar, brincando página, ¿cómo sabemos nosotros que hemos experimentado la gracia de Dios? Lo dijimos en la última clase que tuvimos. La gracia de Dios se comparte. Primero, la gracia de Dios se aprecia. Vamos aquí, empecemos por ahí. La gracia de Dios se aprecia. Aquí quiero contar algo. ¿Sí? Cuando fue la pandemia del COVID-19,
que realmente la pandemia fue en el 20. Cerraron todos los países, creo que Estados Unidos no, en algunos estados y otros no, ¿verdad? Pero lo que es Honduras y todos los países latinoamericanos que tienen un estado más opresivo, más fuerte, ¿no? Simplemente dictaron cuarentena y punto, cuarentena. Conocí mucha gente que sufrió mucho por las cuarentenas que los gobiernos impusieron. Sobre todo la gente que, por ejemplo, era albañil y no puedo ir a trabajar. O soy taxista, por ejemplo, soy taxista. Entonces no puedo ir a trabajar y el taxista el día que no trabaja, pues no come. Entonces, ¿de dónde come? ¿Listo? Pero también las empresas en Honduras, por lo menos que es la realidad, y empresas cristianas, ¿no? Obraron muy conforme a la ley, porque no hicieron nada que fuera ilegal, pero sin mucha humanidad. Las empresas le dijeron a sus empleados, mientras dura la pandemia, pues no podemos abrir, ¿no? Así es de que se van para su casa. Su trabajo aquí está. Cuando la pandemia pase, usted regresa a trabajar. Pero tiene que ir a casa y va sin salario, sin ayuda. Entonces, digamos que me hacen a mí descansar 2 meses, pero 2 meses yo no recibo salario. De hecho, en esos momentos, a mí el banco me llamó porque yo estaba pagando mi casa y entonces el banco me llamó y me dijo, si usted no está recibiendo salario en este momento, nosotros podemos refinanciar su deuda. Me había intentado a refinanciarla, es decir, a decir, no voy a pagar todo este tiempo y empiezo a pagar después, pero no lo hice. No lo hice porque no me pudo la conciencia. Dije para mí mismo, esa es una opción para los necesitados y yo no soy un necesitado. Entonces no lo hice. Gracias a Dios no lo hice porque después había mucha queja de las personas que sí lo hicieron, porque los bancos siempre salen ganando, ¿no? Entonces sí ayudaron en el momento, pero salen ganando. Y aquí quiero mencionar que el lugar donde yo trabajaba, el Instituto Baxter, obró de manera muy diferente a todas las empresas que yo conocía. A todas las empresas. Sí nos mandaron a casa, ¿no? En el Baxter a todos nos mandaron a casa. Y empezó a funcionar en línea. Entonces, al funcionar en línea, algunos empleados, como yo, por ejemplo, seguí trabajando desde mi casa. Yo daba mis clases por Zoom y yo seguí trabajando normal desde mi casa. Pero otros que hacían trabajo de limpieza, trabajo de, pues, de aseo, de qué sé yo, de mandados, de compras, de cosas que tiene el Baxter, pues no podían ir a laborar y tampoco podían laborar por Zoom, ¿no? No, usted no puede trapear el patio por Zoom, no puede barrer la casa por Zoom. Y entonces, pero igual la institución a todos les corrió su salario igual. Eso es bueno, eso es excelente, eso se llama gracia, ¿cierto? Eso se llama no me aprovecho de la situación. Y eso significa yo cuido a mi empleado, a mi empleado. Aquí hubo dos tipos de empleados. Los que trabajábamos, de los que trabajábamos y los que no trabajaban. De los que trabajábamos, unos cuantos, empezaron a murmurar. ¿Cómo es posible que solamente a mí me hagan trabajar? Y aquellos que están descansando reciben también su salario, ¿no? Me tocó platicar con uno de ellos y le dije, ya te diste cuenta que somos muy afortunados, porque hay muchos vecinos que no tienen trabajo, y yo sí, que no tienen empleo ni tienen salario, y yo sí. O sea, me toca trabajar, pero sí. Y ya te diste cuenta la institución donde estamos trabajando, ¿no? Al menos de mi parte, y creo que muchos empleados tuvimos esa misma idea, una institución que se preocupa mucho por sus empleados es de apreciar, es de volver cuando sale uno de la cuarentena y vamos a trabajar por esta institución, porque esta institución, cuando nosotros estamos en problemas, no nos da la espalda. Entonces, la gracia se aprecia, ¿no? Digámoslo así.
Sale usted después de trabajar 12 horas y mira, me pagaron mi denario, lo que era justo, ¿no? Esto convinimos, esto era mi salario, pero luego miro que a todos les pagaron un denario. Oye, qué buen empleador, qué buena persona, qué misericordioso es este patrón. Me dan ganas de venir mañana y trabajarle con mucho gusto porque este es alguien que se preocupa por el empleado. Quizás el día de mañana a mí me toque estar a mediodía y quizás cuando yo no consiga empleo pueda venir a esta casa y solicitar en base a que sé que es alguien muy misericordioso. La gracia se aprecia, ¿no? Entonces yo no sé cuánto Dios le ha perdonado a usted. Probablemente no le ha perdonado lo mismo que a otro. Probablemente a usted le ha perdonado mucho menos, pero aprecie esa gracia. La gracia se aprecia. Se dice por lo menos gracias. Y dos, la gracia se comparte. Aquí hay problemas entre los que trabajaron todo el día y los que trabajaron nada más una hora. Ahí está el problema. No sé cómo se comportaron los que trabajaron 6 horas, que entraron a mediodía. No sé si esos estaban muy contentos con el denario que les dieron porque les están dando gracia, no la misma que a los otros, pero les están dando gracia. Y no sé si ellos pues sintieron felicidad, o si se pusieron del bando de los que, oye, yo trabajé 6 horas y mira, me están pagando lo mismo que aquellos que trabajaron nada más una hora. No sé de dónde están. Pero una cosa sí sé, cuando uno experimenta la gracia de Dios, la comparte. A veces en la iglesia nosotros juzgamos, ¿no? Y decimos, yo no sé por qué en esta iglesia soportan al fulanito, porque ese peca, ¿sí? Sí, él peca, y tú también pecas, solo que pecas diferente. Hay ciertos pecados que son visibles, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo, visible. Si todos lo miran ahí tirado en la calle, todos lo miran. Entonces, sí, míralo, es pecador. Sí, él peca, pero tú también pecas, solo que tu pecado es invisible. La envidia no la puedo ver, el egoísmo no lo puedo ver, ¿no? Son pecados invisibles. O sea, ustedes miran la fachada de Servio Monterroso, pero no saben lo que hay en mi corazón. Y yo necesito la gracia de Dios. Lo mismo que el alcohólico que está ahí tirado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo he experimentado la gracia de Dios, aparte de que la aprecio, la comparto. Eso lo decíamos la vez pasada. El siervo que fue perdonado y no quiso perdonar, no entendió que la gracia de Dios se comparte. Se comparte. Cuando a mí me recibieron en una congregación, o cuando a mí me reciben en una congregación, como miembro, ¿no? Yo ahorita ando aquí en Medellín, eh, aquí estoy solamente este fin de semana, luego me voy para Santa Marta, donde siempre estoy. Va a llegar a Santa Marta, yo llego a la congregación y dicen, aquí viene nuestro hermano Selvin Monterroso porque él fue bautizado en Guatemala, que si no es un hermano. Yo no recuerdo que le hayan preguntado a los hermanos ahí, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a que el hermano Selvin se congregue con nosotros y cuántos no? Para ver si lo aceptamos o mejor no lo aceptamos. Realmente no fue así. A mí me extendieron la gracia. Yo vine con mis defectos, mis virtudes, mis defectos, y espero que mis virtudes sean más que mis defectos, pero los defectos están ahí. Y ellos me apreciaron, me dieron la bienvenida y me aprecian bastante. Pues esa misma gracia que recibo de esa iglesia, debo compartirla. Entonces, cuando alguien más viene a la iglesia, a mí no me van a preguntar si es que yo lo quiero, no lo quiero, lo soporto, no lo soporto. Tengo que aprender a vivir con mi hermano. Y no puedo decir, si él viene, yo me voy, porque eso significa que yo no he experimentado la gracia de Dios. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuando yo digo, o cuando la persona dice, él es un pecador, significa que no has experimentado la gracia
de Dios. Y eso es delicado. Eso es de pensarla. Porque no experimentar la gracia de Dios es delicado. Al hombre le perdonaron una gran deuda, 10,000 talentos. Veíamos eso la vez pasada. Y él no pudo perdonar al que le debía a él 100 denarios. No compartió la gracia de Dios. Y eso significó que no experimentó entonces la gracia de Dios. ¿Ves? Entonces no estamos hablando aquí de algo trivial. Es verdad, y aquí yo quiero tocar dos puntitos más. Primero, es verdad que no hay que dejar pasar la situación de pecado. Es una total verdad. Pecado es pecado y el trabajo de los pastores es lidiar con esas situaciones. No estamos hablando de dejarlo pasar, estamos hablando de hablar con el hermano. El hermano que está cometiendo el error, el hermano que está cayendo, el hermano que está cometiendo el pecado, el hermano que comete el pecado y generalmente el pecado visible, porque ¿qué voy a saber yo si fulano de tal es envidioso o no lo es? Eso me cuesta mucho. Pero el que está cometiendo el pecado. Pero una vez que esa persona se arrepiente y dice, me arrepiento, pido perdón, o sea, una vez que esa persona reconoce su pecado, tienes que perdonarlo, porque si no lo perdonas, Dios tampoco te perdonará a ti. Eso es delicado. No te va a perdonar, porque no compartes la gracia de Dios, no la experimentas. Si no la experimentas, no la compartes, y cuando no la compartes, pues no la experimentas. Es una paradoja, no, es una paradoja, pero así funciona. Entonces es algo de pensar, es algo delicado. A veces pensamos que podemos nosotros ir inculpando a todas las personas y no es así. Tienes que compartir la gracia de Dios. Tampoco estamos aquí predicando, el segundo puntito que quería mencionar, que la gracia de Dios que ha sido mal entendida, ¿no? Como la gracia de Dios se le va a dar a todo mundo. ¿Cómo puede un Dios que es totalmente amor tener un infierno para esas personas, ¿no? Es que son malitas, pero no tanto. A veces la gracia de Dios la confundimos y pensamos que puesto que Dios es un Dios de gracia, luego ya no existe el pecado, ni existe el castigo. Quiero resaltar aquí en la parábola que unos trabajaron 12 horas, es cierto, otros nada más 9, otros 6, otros 11. Oh, perdón, unos 12, unos 9, unos 6, otros nada más 3. Y hubo unos que trabajaron nada más una hora y la gracia de Dios los cubrió a todos por igual. Pero no hay aquí uno solo que no haya trabajado. Si, por ejemplo, pasa el padre de familia y hace la invitación y le dice, ¿ustedes por qué están aquí hasta esta hora? Porque nos encanta vagar, ¿no? Los deja ahí y no reciben la gracia de Dios. O si les dice, vayan y yo les pagaré lo que sea justo, pero no van y no trabajan, pues no reciben entonces la gracia de Dios. No la reciben, obviamente. La gracia de Dios entonces no es para todos. Es para aquellos que están dispuestos a trabajar, aunque sea una hora, aunque sea 15 minutos. ¿No? La misma gracia que recibí yo es la misma que recibirá usted siempre y cuando se arrepienta de su pecado y decida entregar su vida a Dios y empiece a obrar. Y obre nada más 15 minutos, una hora, qué sé yo, y recibirá la misma gracia que yo recibí. Pero tiene ciertos requisitos, ¿no? Tiene ciertos pasos que tiene que dar. No es simplemente publicamos la gracia de Dios que se da a todo el mundo, independientemente de las decisiones que tome o independientemente de las acciones que decida tomar. ¿Ya? No es así. Se le dio el denario, se le dio el salario completo a todos aquellos que decidieron laborar en la viña. Que el Señor los bendiga.